esta presentación quiero compartirles el día de hoy una presentación relacionada con diseño de iluminación. Esta presentación la propuesta y que lo estuvimos discutiendo con el doctor José Roberto para este seminario, que podía tocar en relación al mostrado características de diseño de iluminación y aspectos relacionados con la conceptualización. Quizás sea la ponencia o quizás sea la presentación menos científica que vamos a tener, quizás, porque lo que quiero yo y de alguna manera comparte mi experiencia a través de un diseño de un laboratorio relacionado con luz, pero en aspectos sensoriales. Entonces, esta conferencia sobre la conceptualización en el diseño de iluminación surge a partir de una idea a la cual una idea y una iniciativa a la cual fui invitado el año anterior para hacer la construcción de un laboratorio experimental, sensorial, que se tenía que construir, que iba a ser realizado en un evento. Esta iniciativa es la iniciativa de 7 laboratorios, que es en este caso uno de los 7 fue el que un servidor presentó, sobre un laboratorio que nos mostrara algunos conceptos de luz, algunos conceptos relativos con el diseño de iluminación. Se realizó para el encuentro iberoamericano de Lighting Design de este año, que se presentó en octubre. Estuvimos trabajando desde octubre de 2015 hasta febrero, junio, en todos los detalles. Finalmente pudo realizarse y esta iniciativa es principalmente de un evento como este encuentro de diseñadores de iluminación que tiene varios intereses. Uno de esos es reunir a todos los diseñadores iberoamericanos que quieran estar ahí y compartir experiencias profesionales, experiencias comerciales quizás, experiencias en la docencia. Y esa parte es la que a mí me tocó. A partir de un grupo o un comité que dio la línea editorial de este encuentro, se establece un concepto de la parte experimental y cómo con la parte experimental podemos educar acerca del oficio de diseñar con luz. Este encuentro ya viene realizándose desde años atrás. El primero fue en Valparaíso, después se hizo en Valparaíso, debe haber sido 2010, en Querétaro 2012, en Medellín fue el 2014 y este año fue en Ouro Preto, en Brasil. El objetivo para este evento fue crear un laboratorio que contuviera experiencias sensoriales derivadas del juego de la luz. En 2012 se hizo un juego al que también fui invitado para mostrar temas de iluminación y para jugar con luz. Eso es precisamente un juego. El último encuentro realizado en Brasil todo en sí fue un juego que hay que buscar ciertas pistas en una ciudad pequeña, Ouro Preto en Brasil, buscar pistas que nos den con paisajes de la misma ciudad, efectos de luz natural, efectos de luz artificial en la ciudad, o obras en específico, alguna obra pictórica, algún elemento de diseñador de iluminación en la ciudad, alguna intervención artística con luz, como las que han visto aquí en los festivales Filux. Se hizo un concurso y se hicieron 2 instalaciones, una en un templo en esta ciudad y otra en un parque público. De estos no traigo imágenes precisamente, sino lo que quiero es un poco darles ese contexto, ¿no? Es un evento interesante para los que nos dedicamos a este oficio, ¿no? Y quiero compartirles, esperando que así sea también para ustedes. Entonces, el objetivo era retomar un poco el juego de la luz de 2012. Por aquí algunos estudiantes me ayudaron en algún momento a participar en ese juego de la luz y a compartir ese juego después de Querétaro en otra universidad.
fuimos a la Ibero y después fuimos a un evento comercial en una expo eléctrica, en un seminario, y la idea era compartir temas específicos, algunos temas que están relacionados con la luz, el color, etcétera. Y el tema que me tocó en 2012 fue la línea torcida de la luz. Yo así lo titulé, o le di un subtítulo a manera de inspiración, que en realidad se llamaba dibujar luz con la tecnología. Al estar tratando de dibujar luz con la tecnología, me di cuenta que lo que quería hacer era una línea torcida de luz, y de ahí ese subtítulo. El juego de la luz, y me parece un planteamiento interesante, que sería interesante, inclusive ya lo he experimentado, es, en palabras de Ignacio Valero y María Joao, son 3 conceptos básicos. El concepto de enseñar y aprender, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como lo establecen aquí, el enseñar y aprender son 2 caras de la misma moneda. Esta realidad, que es válida para cualquier campo profesional, lo es de modo especial para nuestro oficio, el de diseñar con la luz. Esto a mí me parece muy interesante. Enseñar y aprender. Cuando enseñamos, estamos aprendiendo, y eso me pasa a mí todos los días con ustedes. Me gusta, y creo que uno se convierte un poco en como un poco adicto a tratar de mostrarles algo, y a que me hagan una pregunta y a que me cuestionen y de pronto me quede frío de eso no lo sé. Prometo, a veces no lo cumplo, prometo investigar y entonces compartirles, o compartir la duda con ustedes, y ustedes también. Y a mí me han sacado de muchas dudas muchos alumnos. Con sus dudas también, con sus comentarios también aprendemos nosotros. Y la otra es el valor del juego. Y la experiencia para mí a través de ese juego fue, jugando no había pierde. El concepto establecido en el juego, todos lo aprendían. Y en otras clases que pueden ser distintas, a lo mejor poco atractivas, o diría hasta tradicionales, como lo que tenemos aquí, a veces, cuando es yo de este lado y yo no estoy al mismo nivel de ustedes, esa parte tradicional a veces nos crea una distancia y nos mantiene lejos, ¿no? O como cuando a veces llegamos a nuestra clase y todos los alumnos están hasta el fondo del salón, y esa es una distancia que se crea entre nosotros. Esa distancia se acorta mucho cuando tratamos de jugar, cuando jugamos y cuando encontramos diversión en algo que nos apasiona. Ese es el valor del juego. Y también lo otro es el trabajo en equipo. A veces tendemos a la parte individual y a decir yo solo, mi trabajo es el que vale, ¿no? O mis creencias y la creencia de que mis creencias son mejores que las de los demás. Entonces el trabajo colectivo, el trabajo en equipo, bien encauzado, porque esto no nada más son 3 frases simples. El trabajo bien encauzado en equipo nos lleva a mejores resultados, son resultados mucho más ricos. Entonces, enseñar y aprender, jugar y la creación colectiva. Para crear un juego se tienen ideas, y las primeras ideas eran hipótesis gráficas. ¿Qué iba a pasar en el juego? Ese juego de la luz en 2012 tenía como concepto o como idea básica que jugáramos con el control de luz, la luz y la tecnología. Aquí no hay tecnología real. La tecnología es la tecnología milenaria, una serie de planos, y cómo voy a través de una serie de pantallas, establecer un fenómeno de luz, una hipótesis gráfica. Que eso al diseñador se nos da mucho. A veces, y lo he estado viendo con alumnos de posgrado, estamos jugando con nuestras hipótesis, estamos tratando de tener una hipótesis muy clara, muy certera, ¿sí? Que sea una hipótesis válida. A veces en el sistema gráfico, en nuestro esquema gráfico conceptual, la hipótesis puede ser de este tipo. Esta es una hipótesis, que la luz va a hacer algo, ¿no? Que la luz dentro de un juego se va a comportar de una cierta manera.
Y luego tenemos que, como lo vemos en un aspecto científico, tenemos que comprobar que eso ocurre. Entonces, tenemos un equipo de iluminación, tenemos tenemos una serie de espejos, y entonces empezamos a creer que estamos haciendo un experimento. Sin duda, a los que nos apasiona esto y que vemos luz y entramos a todos los lugares volteando hacia arriba y viendo y ya se apagó y no está prendido, y a alguien le deslumbra los luminarios, nos atañe mucho, ¿no? Estamos muy cerca de esto como oficio y como crítica y como sorpresa también. Nos sorprende la luz encontrada en muchas formas, ¿no? En el agua, en el medio ambiente, en los ojos de una criatura, ¿no? De un bebé, por ejemplo. Entonces es muy interesante encontrar y sorprendernos, para mí personalmente, quizás no para todos, pero es muy interesante poder sorprendernos con esto. Y la primera situación, este es otro de estas hipótesis. La luz a través de un equipo va a generar una serie de pequeños haces en el interior de una caja de humo. ¿Es cierto? Sí va a pasar esto, pero esa hipótesis ahí está. Vamos a comprobarla. Y otra hipótesis, y quizás esta es el primer referente desde 2012, quiero pensar que así es, para que en 2016 un laboratorio grande, un laboratorio con un tripié, con un espejo, con un elemento grande, un elemento vivido, un elemento a escala humana de un laboratorio que contenga situaciones con luz. Aquí había una vela ahí enorme, etcétera. Todos estos elementos, todas estas hipótesis, insisto, de qué es lo que va a pasar con la luz cuando yo haga este experimento. Y luego me regresaron y me dijeron, a ver, calma, ese espacio no lo podemos construir en 2012. En 2016 se construyeron 7 espacios como este. Me gusta pensar que abrió la puerta quizás a una de estas nuevas ideas. Ahora, esta es otra. Empezamos a tener referentes. Los conceptos de iluminación, como los conceptos arquitectónicos y quizás el diseño en general, el diseño puede tener referentes múltiples y eso lo enriquece. Nuestra creatividad se enriquece entre más elementos tenemos cercanos o entre más relación hacemos con los elementos, algo de lo que nos mencionaba el doctor Jorge Sánchez. Nos decía, hay referentes específicos que podemos traer que no son de luz, que quizás pueden ser de otro aspecto relacionado con una obra pictórica, una obra artística sonora, por ejemplo. Entonces, los contrastes, por ejemplo. Aquí tenemos, espero que sí se entienda, como un par de espejos que están reflejando luz, con elementos muy simples. Pero en medio de todas estas pequeñas flamas hay una vela de LED. Entonces, un poco la contradicción, ¿no? Estas pequeñas velas que se reflejan, también se refleja el LED y hay esta contradicción, esta dualidad entre estos elementos y hay que comprobarlo. Y no habíamos visto en la hipótesis, personalmente lo digo, yo no lo había visto, y se pueden imaginar esto en sentido vivo. Sí se pueden imaginar ese movimiento, ¿no? Entonces, más allá de tener un fenómeno o un mecanismo de control de luz, un mecanismo para mostrarnos luz, varias veces la luz, hay un elemento aquí que es dinámico y que parece que está vivo, que parece que está moviéndose. No sé si han visto las velas en un pastel de cumpleaños antes de soplar y antes de pedir el deseo, y están viendo las velas. Yo la última vez, vi 44 velas. Se estaba incendiando y se cocinaba el pastel, pero está así, se mueve y de repente se calman todas y van y vienen, van y vienen. Cuando les vas a soplar parece que les da miedo, ¿no? Es una idea, es un referente. Conceptualmente hablando es un referente. Luz dinámica en un mecanismo y un fenómeno de control de luz. ¿Cuál es ese fenómeno de luz?
la reflexión. Finalmente se reproduce en unos espejos, 3, 4 velas se reproducen. Reflexión, primer concepto. Luz dinámica. Y luego hay que tratar de encontrar otro referente y hay que tratar de ver el flujo de la luz. Y el flujo de la luz de un equipo en múltiples direcciones. Pero ¿cómo ejemplificar el flujo de luz en una sola dirección para hacer una línea? Afortunadamente, de pronto uno tiene referentes y está uno dando clase y dice, esta es una línea. Aquí hay una línea, pero no la veo. No veo la línea de la luz que entra aquí, pero en un medio que contiene partículas podemos ver esa línea. Y entonces podemos tratar de no solo reflejar luz de unas velas, de ese plasma, sino con una tecnología más avanzada, con una tecnología no milenaria, con una tecnología distinta, podríamos llegar a tratar de meter luz en un prisma y sacar luz del prisma por otro lado. Tratar de torcer la luz. Y en ese momento estaba yo imaginándome cómo sería la luz, el flujo, de dónde viene la luz aquí. Podríamos especular que la luz viene de aquí hacia acá, entra y se va hacia allá. O podría tener otro flujo, ¿no? Pero nosotros tratamos, o en mi caso, traté de ver cuál era ese flujo. Y me di cuenta que estaba yo tratando de encontrar el retorno de esa luz. ¿Cómo llevo la luz hasta donde está Eric? Y cómo Eric me la regresa, ¿no? Cómo Eric pasa la luz y me la da a mí, y entonces esa luz significa algo para ti, y lo compartes con alguien más. Y si eso regresa, y si este concepto del control de luz tuviera un retorno, y si ese retorno fuera eterno, y si la luz es eterna, etcétera. Interacción conceptual y referente múltiple. Buscando esos reflejos y buscando controlar la luz, hay un elemento que lleva luz a un espejo y el espejo vuelve a hacer su reflexión. ¿Qué mecanismo tenemos aquí? La reflexión. ¿Qué mecanismo hay aquí en este prisma? La refracción. Cuando nosotros lo planteamos y le decimos a los estudiantes, algunos de ustedes lo deben haber visto, algunos, 2, ¿lo vieron? En esa clase yo preguntaba cuáles eran los mecanismos y a través de un juego como este, los alumnos tenían clarísimo: reflexión, refracción. ¿Cuál es el otro mecanismo? Mecanismo establecido. Vean, surge la luz y se divide. Entonces tenemos un reflejo y una refracción. Una fuente de luz también, que sin esta fuente, si no hubiera luz, no tendríamos ningún efecto, ¿no? Distintas formas de esto. Y otro elemento, junto con la reflexión, como lo hicimos con las velas, cómo podemos reproducir esto. Y como la luz es tan linealmente perfecta, un punto de luz o una línea de luz, todas las líneas que salen de aquí pueden generar patrones que nos pueden traer y especulamos con esto. Especulamos que aquí hay una serie de disparos y ¿por qué tiene estas sombras en medio? ¿De dónde surgen esas pequeñas sombras? De algo que está corrugado y nos da impresiones. Vemos la luz gracias a estos contrastes. Vemos la luz gracias a este color en específico. Esta fue experimentación, hipótesis, comprobamos hipótesis con esto. Y esto nos dijo, se puede jugar con estos elementos y podríamos enseñar cuáles son estos mecanismos: reflexión, refracción y transmisión de luz. 3 básicos, no nos metamos en más. Vamos a mostrarlos y que la gente juegue con esto, con este juguete. Ahí sí ya viene un diseño mucho más acabado. Pues hay una serie de elementos en una caja que puede contener
distintas funciones y con la cual podemos jugar y mostrar en esta caja de línea torcida que está aquí, con elementos simples. Vieron ustedes las velas que sirvieron para el experimento. Tenemos equipos de iluminación, tenemos un láser, por aquí hay un láser, aquí hay un refractor, hay una lupa, hay un lente Fresnel, hay algunos elementos básicos para poder abrir este juego, encontrarlo y decir, necesito saber qué tengo que hacer, y unas instrucciones. Y con esas instrucciones las personas podían jugar y generar diseños, o generar más bien el aprendizaje por sí mismos. Esto era lo que pasaba, y son breves instantes de lo que pasó en la dinámica. Eran 7 cajas, yo les estoy enseñando la mía. A lo mejor había otra que era las luces y el color, los materiales y la luz. Había las sombras, por ejemplo. Y esta era la línea torcida de la luz. Les voy a mostrar un video, espero que se oiga. Aquí está. Ok. Un primer acercamiento de las personas abriendo el juego, viendo qué pasaba, y en 2012 podíamos sacar un pequeño video, ¿no? Ahora, con el mismo elemento, con una luz en color rojo. ¿Hay magenta o no? Hay un rojo y hay azul también, así ponlos juntos. Por ahí empiezan a surgir algunos elementos que les llamaba la atención. Y querían buscar más. Otro color, vamos a poner otro color, vamos a poner otra fuente luminosa. Y quieren controlar la luz. Ellos quieren controlar la luz con estos mecanismos. Y el último de ese evento en el 2012, que era... Algo que me llama la atención y que quizás no sé si les llame la atención, les voy a comentar que eran grupos de 7 personas en los que había mujeres y hombres. Y para mí fue muy interesante ver cómo ellas tomaron el control y ellos obedecían. No es nada de la realidad, eso no pasa en la realidad. Pero ellas tomaban el control y las escuchan. Vamos a hacer esto. Y uno empieza a ver, a dirigir un poco la experiencia de todo lo que yo les mostré de las hipótesis, conceptualmente hablando, las hipótesis y los experimentos piloto que hice un piloto aquí en el laboratorio de bioclimática. Ellos hicieron totalmente otra cosa. Esto yo no me lo esperaba. Estas situaciones no las esperaba. Y aún así aprendieron, ¿sí? El objetivo se cumplió y las personas pusieron su experiencia. Ahora, fue muy interesante porque los hombres se fueron quitando y quitando y ellas tomaron el control. Me parece muy bien. Ahora, el laboratorio
Después de esto, una actividad un poquito controlada, ¿sí? Un poco lejana por ser tan pequeña, en una caja. Imaginen una caja de 60 por 60, que tiene todos los elementos y 7 personas trabajando ahí. En este laboratorio, la idea es vivir el laboratorio y hacer otra vez una serie de hipótesis o planteamientos. La luz reflejada es un mecanismo, ahora sí, después de lo que vivimos en 2012, es un mecanismo poderoso para controlar nuestra atención. Y me gustaba ver cuando saqué estas fotografías, y algunos de ustedes han estado en este laboratorio que es el cielo artificial de la UAM, las personas se están viendo a ellos, se reflejan, y cuando se ven todos, y creo que todos hemos entrado al laboratorio y nos vemos, y estamos así. La luz nos está atrayendo de alguna manera. Si no hay luz, lo dijimos, no vamos a estar ahí, aunque estemos, ¿no? Entonces esto atrae nuestra atención, y por ahí vimos también que la luz hace no solo una línea y se retuerce, porque no logramos tanto esa línea torcida. Lo que sí logramos fue dirigirla y llevarla a otros puntos, pero nos dimos cuenta que la luz también hace planos, y que los planos, a través de la óptica, los planos se pueden curvar. Resulta que la luz, sin comprobar nada científicamente, como aspecto de diseño, podemos ver la luz cómo se curva. De un punto se hace una línea y de una línea se hace una curva. En el medio propicio podemos verlo. Y eso era una cuestión muy interesante. Y el otro, la luz que se transmite a partir de la fuente, se transmite. Este es uno de los trabajos que hacen ustedes cuando están en clase. Hacen un luminario. Y este me llamó mucho la atención. Transmiten la luz a través de estos pequeños popotes en un bote con una fuente luminosa. Entonces es algo muy simple, pero nos enseña algo sobre la vulnerabilidad de los materiales bajo la luz. Ahora sí, encontrar inspiración a través de ello. No sé, yo me preguntaba, la luz y el retorno, y luego me encuentro esta frase de Jorge Luis Borges: ¿no es muy oscuro el sótano? Y después viene esto: la verdad no penetra en un entendimiento rebelde. Es fuerte. La verdad. Cuando hay alguien rebelde, la verdad puede hacer caso omiso de él. Y si todos los lugares de la Tierra están en el Aleph, ahí estarán todas las luminarias, todas las lámparas y todos los veneros de luz. Y son conceptos que nos pueden llevar a trabajar con este mecanismo que ya conocimos, con este otro mecanismo de refracción y curvar la luz, de dirigir la luz y llevarla a otro punto, con distintas fuentes luminosas. Podrían ser color, podría ser luz blanca. La idea es conceptualmente qué va a pasar, nuevas hipótesis. A través de el control, pensamos que controlamos la luz, pero todos curiosamente nos vemos controlados por la luz y podemos especular cómo la vamos a controlar, y hacemos un modelo y tratamos de ver qué es lo que va a ocurrir en ese espacio. Con todos estos veneros de luz, todas esas fuentes que nos pueden proveer de luz, hay que decidir cuáles. Ahora, dirigir la luz, cubrirnos con ella, esparcir su delicada fuerza para creer solo por un instante, que es lo que vemos en el juego, que podemos supervisar la construcción de la luz, la construcción de un ambiente luminoso. Lo podemos hacer, como este. En ciertos aspectos es creíble, sí lo podemos hacer. ¿Cómo podríamos lograr sorprendernos con esto? Si como concepto añadimos elementos. Por ejemplo, la luz reflejada, refractada y transmitida son los básicos que llamamos. La luz que nos cubre con un manto y la transmisión, pero en tal caso, ¿qué es el control de la luz? ¿Cómo este control? ¿Qué es? Pues un poco la hipótesis a través de estos elementos es que la luz nos provoca sensaciones, y las sensaciones pueden tener múltiples definiciones, muchas. Yo propuse en Brasil, en inglés, todos estos conceptos, a través de ellos, ver qué sentían las personas. Y entonces establecer en un laboratorio, aquí vemos belleza, dolor, vacío,
luz negra, esperanza, pasión, luz blanca, tristeza, tiempo, confianza. Podríamos llegar a tener algunos de esos conceptos en un laboratorio. Se diseñó el laboratorio, un laboratorio que arquitectónicamente estuvimos buscando las mejores características de sus acabados, del trazo. ¿Por qué tendría este trazo, el acabado? ¿Por qué tendría un trazo en diagonal? ¿Por qué no un trazo ortogonal que nos gusta tanto? ¿Qué podríamos lograr con ello? Y nos preguntamos, a partir de esto, nos preguntamos con qué fuentes luminosas. Si hacemos un proyecto de iluminación común, un proyecto que nos da todas las especificaciones, y lo proponemos allá muy ávidos, muy negociadores y muy generosos, lo construyeron no solo construyeron tamaño, y llevamos nosotros, o llevé yo, una serie de elementos que iban a estar colgados y que iban a generar estas sensaciones. Y lo que logramos fue esto: un ambiente luminoso vivible que nos diera los básicos y los mecanismos de luz. Aquí vemos la luz en un medio delicado, tanto como la luz, quizás menos delicado el humo, menos delicado que la luz. Lo vemos así, y la realidad es cómo entramos y cómo nos sentimos. La invitación era: entren los participantes, vean la composición. Había una obra musical, un ambiente sonoro también, y estén por un momento, y luego empiecen a interactuar con los elementos. Todas las personas podían mover este espejo, o todos los espejos que había, o esta pequeña esfera, para encontrar el mismo ambiente, para darle escala al ambiente, a través de reflexión, refracción, y en su caso hay otros, transmisión. Pero también sentirnos en un ambiente que pudiera ser sorpresivo, y vernos en un ambiente distinto, y entender ese ambiente, o tratar de entender el ambiente. Y una cosa como concepto que se estableció es: este elemento, decidimos 3 personas que estuvimos armando el espacio, 2 personas que me ayudaron, muy amables, que fueron asignadas a este laboratorio como otros ayudantes a cada uno de los laboratorios. Decidimos que como parte del juego, y además esas 2 arquitectas fueron muy amables en apropiarse del laboratorio. Y entonces, entre los 3 decidimos que este elemento iba a estar al nivel de nuestro pecho. Era el elemento central del laboratorio, y de alguna manera sintonizarlas para que ellas sintonizaran a los demás. Entonces dijimos: esta esfera, que es el centro, que nos va a dar el ambiente, está a la altura del corazón. Si está a la altura del corazón, de los 3, puede pasar algo bueno. Y entonces teníamos esto. En cada uno de los espejos y refractores se escribió uno de los conceptos que vimos: dolor. Por ejemplo, aquí decía, podía decir esperanza. Y en el otro lado, el lado opaco del espejo, decía vacío. En otro decía amor, que lo pusieron ellas. El espejo decía amor en el espejo, y del otro lado decía dolor. Esa dualidad. Y al estar todos estos elementos en movimiento, podían ustedes ver cómo el texto que estaba escrito en el espejo iba y venía. Iba y venía. Entonces a veces la esperanza está hasta allá. A veces viene, se acerca, me pasa y no la vi, ¿no? O el reflejo del sentimiento cariñoso de alguien, o el sentimiento amoroso de alguien, se refleja y se transmite a otras personas. El concepto se completa con las experiencias de las personas. Y aquí están escritas en estos elementos que tienen aquí la poca ortogonalidad que se ve. Escribieron las personas, se les pidió: entren, vivan el espacio y escriban lo que sienten. Lean en los espejos, jueguen con los espejos, jueguen con los refractores, jueguen con cada uno de los elementos y escriban lo que sienten, lo que oyen.
vamos a ver un esquemita para que entiendan un poco cómo era el ambiente. Se desconfiguró el video. Les voy a poner otro, a ver si este sí está correcto. Si este sí está correcto. El otro estaba de lado, el cambio de versión. Ahí está la luz que se curva a través de un elemento. Y ahí va un concepto que va viajando en este pequeño espacio. La falta de ortogonalidad en un espacio ortogonal genera la escala, nos generó esa escala. Y este es el ve un poco. No, está mal este. Pero pasemos al siguiente. Las personas lo vivían a esta escala. Las personas tenían la ilusión de construir esa luz, de construir algo y compartirlo entre ellos. Yo recuerdo que una de las, en ya la prueba terminada, llegó una supervisora que no entendía qué iba a pasar en ninguno de los laboratorios, propiamente en el mío, y les comparto, llegó y lo primero que hizo cuando y ya lo funcionando fue sonreír. Y decía así como, quiero brincar, ¿no? En portugués. No hablaba ni español ni inglés y hablaba portugués y yo no entendía gran cosa. Pero ver a la persona, previo a la apertura, que la persona empezó a saltar y decía, ¿qué hiciste? A mí me pareció que ya de entrada eso ya era un éxito en el sentido de compartir con las personas, la ilusión de controlar la luz. La ilusión de hacer esos retos, de establecer esos retos en un ambiente que puede ser un ambiente en el cual nos vemos con una actividad lúdica y podemos compartir eso, compartir un poco la luz. ¿Qué escribieron ellos? De lo que se les puso, aquí tenemos algunas de las fotos, saqué muchas fotos ya cuando se estaba destruyendo cada uno de los laboratorios, los 7 duraron 3 días, se destruyeron. ¿Qué pusieron? Emoción total, confianza, ser luz, lágrimas. Eso lo que a mí me dice es que le tocó ¿sí? El concepto de mostrar esos mecanismos fue claro para las personas, pero también fue claro que con la intención correcta y con el concepto correcto podemos llegar a hacer cosas inesperadas para nosotros, pero también podemos agregar valor a un elemento. El concepto en iluminación debe agregar valor al concepto arquitectónico, al concepto de la institución, por ejemplo. ¿Sí? Eso lo discutíamos el otro día en la clase de iluminación. El concepto básico o el concepto primordial es cumplir la misión del espacio para el que fue creado. ¿Sí? Ese espacio fue creado para algo. La acústica, el diseño higrotérmico debe cumplir el objetivo, debe preocuparse no solo por la parte energética, sino porque cada uno de ustedes en ese espacio cumpla la misión a la que están destinados en ese espacio. Eso es básicamente el concepto. Llena con distintas relaciones con los elementos que van a estar asociados al mismo concepto. Y podemos encontrar tanto inspiración como ciencia,
como disciplinas distintas y nos podemos inspirar en cosas que aparentemente son inconexas. Básicamente se proponía que se divirtieran en ese espacio y con esto yo termino. Muchas gracias.